Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Bienvenidos una vez más a una transmisión y a la continuación de nuestra programación que inicia desde muy tempranas horas de la mañana con información que acontece en nuestro país y por supuesto el mundo entero. Vamos de inmediato a conocer en esta hora y media temas muy importantes de país, especialmente para conocer cómo está la actividad política a raíz del nuevo nombramiento del Comité Ejecutivo del COENA el día de ayer, donde ya se llevó a puerta cerrada precisamente la conformación de los nuevos miembros del COENA, elegidos para permanecer en el cargo hasta septiembre de 2022 estarían entrando. Transitorio, ¿verdad? En ese mes la Comisión Electoral de Arena hará otras votaciones para elegir a las nuevas autoridades partidarias para el periodo que sería 22 y 25. Esta mañana nos acompañan acá en nuestros estudios quien resultó ser presidente pro tempore sería del COENA, de acá del partido, Carlos García Saade, que se incorpora en su momento, pero también nos acompaña Rodrigo Escobar, director de Actas y Acuerdos del COENA. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ernesto, y un gusto de estar aquí con tu audiencia. Gracias. Qué bueno. Cuéntanos un poquito. Entran entonces electos y van al periodo hasta septiembre. Sí, es correcto, es hasta septiembre. ¿Y por qué razón? Porque el calendario electoral interno del partido estaba dispuesto de nosotros, la dirigencia anterior, terminar hasta septiembre. Pero se da el caso de que como partido político se hizo digamos, como la consulta y la consulta, pues, obvio, salió de que las bases necesitaban como ese recambio, ese refresh, como les decimos, ¿verdad? Y es por eso de que en aras de quererle dar ese recambio, digamos, ese nuevo rostro a una dirigencia, se hacen estos cambios, y tal es así que se votó individualmente por cada candidato en la elección interna, Ernesto. La elección se dio a puerta cerrada, sin la presencia de prensa, por cierto. ¿Con qué propósito se hizo todo esto? Contame un poquito. Sí, es que fíjate que más que ser como puerta cerrada, o pareciera ser que fuera puerta cerrada, la verdad que fue virtual. Ah, ok. Virtual por dos razones, ¿verdad? Uno, por la cuestión de presupuesto, que es mucho más cómodo hacerla de manera virtual, y es más fácil acercarse al militante, ¿verdad? Eso por un lado. Y dos, pues nosotros como partido siempre estamos pendientes de la cuestión pandemia, pues, y realmente las cuestiones si bien es cierto, nosotros ya estamos saliendo o estamos en vías de salir de la cuestión de la enfermedad del COVID, siempre es bueno tomar las precauciones y como partido, yo así lo entiendo, se decidió que se hiciera de manera virtual, abocándose los candidatos. No obstante, se tuvieron las sedes departamentales abiertas, pero como era un proceso realmente de nosotros, de los hermanos areneros, se hizo así y se buscó el voto. Entonces estamos hablando de una asamblea extraordinaria. Sí, es una asamblea extraordinaria para poder nombrarlos para septiembre próximo, donde se lleva a cabo la ordinaria, que de acuerdo a los estatutos, entiendo, así lo establecen. De acuerdo a los estatutos y al calendario electoral, pero como yo te decía, Ernesto, al final, ¿qué es lo que busca la dirigencia en este momento? Lo que buscamos era darle ese recambio que necesitaba el partido, pues que realmente ya las personas, bueno, tú lo sabes bien, ¿verdad? Cuando se vive un proceso electoral, cada partido, independientemente de los resultados, siempre la militancia de ese partido busca esos cambios necesarios, pues ese cambio de visión, ese cambio como de una forma diferente de hacer las cosas, más moderno, más adaptado a la realidad, y es por eso de que nosotros entramos, pues, y entramos en ese recambio y tratamos de como darle ese nuevo efecto, pues, ese dinamismo que ya era necesario en el partido. ¿Cuántos resultaron electos? ¿Cuántos miembros son?
Somos, si no me equivoco, 7 que estamos sustituyendo, ¿verdad? Y también hay 2 personas nuevas que se incorporan, que ya son conocidas, que es el representante de los diputados de la fracción en el COENA, que ya estaba electo, que esa elección la realizan los diputados, que es el doctor Portillo Cuadra, y el representante de los alcaldes, que es el alcalde de Ayutuxtepec, Alejandro Noches. Se incorporan estas 2 figuras como un nexo de comunicación, me cree. El doctor Portillo Cuadra, la parte legislativa, y el otro por la parte, ¿qué? Territorial. De alcaldes. No como un nexo de comunicación, sino realmente forman parte del COENA estatutariamente. Ok, ese es un elemento importante. A ver, cuéntame un poquito sobre la base de el trabajo, digamos, previsorio de cara a la próxima elección. Tú dices que lo que buscábamos, que se buscaban ustedes como partido era en su momento llenar las expectativas del vacío que deja la anterior COENA, ¿sí? Sí, es correcto. ¿Y en qué sentido? Porque lo que al final entiendo, lo que se busca es regresar a ser un partido inminentemente competitivo, electoralmente hablando, ¿no? Sí, es correcto. En todos los partidos. Creo que ese es el objetivo. Ese es el objetivo, porque todos los partidos están diseñados y han sido creados para ganar elecciones. ¿Cómo piensan ustedes, bajo esa mirada planteada, como 7 miembros, lograr esa meta? Pues mira, yo en ese sentido yo te puedo mencionar un aspecto bastante diferente de las anteriores dirigencias, y yo quizás te devolvería la respuesta con otra pregunta. ¿Cuándo viste tú una dirigencia que tuviera en promedio, el promedio de edad 35 años? Yo creo que nunca. Yo creo que nunca. Entonces, ese es para establecer, digámoslo así, la primera dirigencia. Segundo, no necesariamente tiene que ser la cuestión de edad, aunque sí influye bastante, ¿verdad? Porque también nos hacemos acompañar de personas con mucha experiencia, pero que nunca habían participado o nunca se les había dado la posibilidad de participar a nivel de dirigencia en el partido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón se nos da a nosotros, que tenemos un promedio de 35 años la dirigencia? Eso andamos en promedio. De edad. De edad. ¿Por qué se nos da a nosotros? Pues porque realmente el partido necesitaba ese cambio, pues, necesitaba digámoslo así, esa nueva visión que necesita todo instituto político para poder renovarse, para poder adaptarse a la nueva realidad que se vive, y poderle ofrecer a nuestra gente, a nuestro electorado, una oferta quizás diferente, pero siempre en base a nuestros principios y nuestros objetivos. Ok, esta imagen que estoy viendo acá es parte de todo digamos, los nombrados el día de ayer. Sí, es correcto. Es digamos, el recambio, porque sí hay unos cargos que todavía fungen hasta septiembre. Me llama la atención el término de que uno de los principales cambios que se experimenta en esta nueva, digamos, ruta que lleva el partido es el tema de la edad. ¿Por qué es importante el tema de la edad? Aunque tú lo has dicho, no se menosprecia, obviamente, el hecho de contar con gente de mayor experiencia en esto. Es porque verdaderamente los partidos políticos han estado gobernados por personas que, sin duda alguna, ya dieron lo que tuvieron que dar en política, y la política cambió para ser vista desde otra perspectiva como juventud. Sí, es que todos tenemos mucho que aportar en política y en los partidos, ¿verdad? Pero quizás cuál sería digamos, como la piedra angular, ¿verdad? De todo esto. Sí. Es que ahorita a una generación joven le das el protagonismo, le das la batuta de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y tú lo sabes bien, ¿verdad? Y la verdad que los jóvenes tenemos una forma diferente de hacer las cosas. Hay muchas, digamos, diferencias de ciertas cosas de edades. Como te digo, la experiencia cuenta, sí, pero sí, o sea, ese protagonismo, digamos, esa visión diferente de hacer las cosas, pero siempre en base a nuestros objetivos, nuestros principios, nuestros valores dentro de la arena, nosotros los retomamos, pues. Fíjate que yo siempre he pensado una cosa, porque a nosotros nos decían que había que el partido que estaba como desfasado, que no se adaptaba a la época o a la realidad que se estaba viviendo. Y yo siempre le decía algo a todas las personas que nos criticaban:
yo siempre les decía, siempre se puede ser moderno respetando nuestros principios y nuestros objetivos del partido. ¿Por qué razón? Porque son principios que han estado y van a estar. O sea, son aquellos principios en los que cree el común denominador salvadoreño, pues. ¿Qué salvadoreño no cree en la vida? ¿Qué salvadoreño no cree en la familia? ¿Qué salvadoreño no cree en Dios? En el trabajo como lo que nos da, lo que nos provee insumos para salir adelante, pues. Entonces, todos esos principios son los que nosotros defendemos y defiende la institución Arena, pues. Entonces, yo siempre ponía ese reto, yo les decía a todos mis hermanos que están acompañándonos en la planilla, siempre podemos ser modernos respetando nuestros principios y nuestros objetivos. A ver, hay dos elementos importantes que mencionas. Uno es el hecho de que tenemos que ser joven porque tenemos una nueva forma de ver las cosas, pero debemos de respetar los partidos. Y aquí hay una disyuntiva que me gustaría a lo largo de la conversación en esta primera parte del programa tenerla contigo. A ver, pareciera ser entonces que ser joven es un requisito indispensable que ahora deben de tener los partidos políticos. ¿Es esto? Mira, no es que sea un requisito indispensable, porque, bueno, yo como joven o relativamente joven te puedo decir, y eso es de mi experiencia, que para mí la sabiduría solo se logra a través de las canas. Claro. Y es por eso que nosotros nos hacemos acompañar de gente con mucha experiencia, pero te repito. Pero no dentro de la estructura dirigencial. No, ¿cómo no? Sí, hay tres personas que, por ejemplo, el vicepresidente de organización, que es un capitán en retiro, que es una persona con mucha experiencia en el tema organizativo, que es la cual nosotros retomamos para llenarnos de esa experiencia. También la dirigencia y también a nivel estatutario existe lo que es un consejo de personas, un consejo asesor, que se le llama, que es la que le ayuda al partido a tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Y ese consejo asesor son personas con mucha experiencia, pues. Entonces, para mí no es que sea, respondiendo a tu pregunta, no es que sea un requisito indispensable, es que es una forma diferente de hacer las cosas, y como te decía en un principio, es ahora la importancia de dar a esta generación ese protagonismo que necesita. Ok, protagonismo quisiera verlo desde otro ángulo. O sea, una cosa es el protagonismo y otra cosa es la toma de decisiones que pueden darse a partir de digamos, del sano juicio que puede tener, o la forma de cómo ver la política desde un joven, o de un consejo que te la pueda dar, perdón que el término, en aquellos tiempos digamos, históricos se llamaban los sabios, eran los ancianos, sí, ¿verdad? O ancianos, pero sí, que eran los sabios los que daban precisamente todos los consejos. No estoy diciendo que son ancianos, sino que de gente de experiencia, ¿no? Que es la que está ahí. Pero ahí hay dos cosas que me llaman la atención, es decir, ¿qué va a predominar más? ¿Esa visión de joven o esa visión realmente, por un lado? Y por otro lado está el otro elemento relacionado con los principios y objetivos del partido, que en algún momento, digamos, de la crítica o de los señalamientos que se han dado a lo largo de todo este tiempo atrás, es que los principios y objetivos del partido en su momento han estado como desfasados, ¿verdad? De acuerdo al nuevo modelo de forma de hacer política hoy en día, ¿no? O sea, es como lidiar como tres cosas. No sé si logra explicarme un poco hacia ese enfoque al que quisiera un poco comprender mejor qué es lo que va a predominar. Si el consejo de los asesores, en este caso ya viejos, perdón que el término viejo, por eso el consejo de sabios. Sí, como el consejo de sabios, pero también los jóvenes también tienen su sabiduría, ¿no? Sí, claro. Entonces, por esa razón te hacía ese enfoque de preguntas. ¿Qué es lo que va a predominar entonces? No, claro, o sea, desde el momento que yo te estoy diciendo que nosotros y esta dirigencia tiene ese nivel de protagonismo, es porque al final en nosotros va a caer las decisiones, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa responsabilidad y sabemos la responsabilidad que hemos tomado, y por eso lo retomamos, pues, y vamos a tomar esas decisiones cruciales en base también a la experiencia de los consejos que nos puedan dar personas con mucha experiencia. Bueno, ya está aquí con nosotros el presidente electo. Es un presidente pro tempore, veíamos por el tema de que a septiembre concluye, ¿verdad?, el resultado de esta sesión extraordinaria. Carlos García Saade, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, buenos días, muy buenos días, Rodrigo,
y muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Disculpas por el retraso, hay un poquito ya de tráfico, sí, pero aquí estamos, eso es lo importante. Claro, contento con este nuevo reto ya de manera oficial, porque ya lo habíamos conversado anteriormente. Claro, sí, mira, Carlos, para ser sincero, bastante contento, muy motivado. Estamos viendo cómo nuestras estructuras se están activando nuevamente. El día de ayer tuvimos nuestra Asamblea General para la ratificación de los cargos electos el pasado 15 de mayo. Y ahorita, bueno, ya empezamos a trabajar desde hace más de un mes, pues desde que pasaron las elecciones ya estamos trabajando. Y eso es lo importante, visitando a nuestras estructuras, ya creando una estrategia distinta de cómo abordar ciertos temas como partido político, en especial como principal partido dentro de la oposición. Y aquí estamos, pues eso es lo más importante, ya estamos trabajando y vamos tratando de hacer las cosas de la forma más rápida posible, porque claro, estamos hasta septiembre, como tú bien dices. Ok, ¿cuál es el principal, digamos, reto que asumen ustedes desde el punto de vista de la realidad misma del partido, de cómo ha venido? Viene desde luego de tener el golpe fuerte electoralmente hablando, de tener procesado varios de sus figuras emblemáticas, de tener estructuras que han renunciado territorialmente al partido. ¿Cuál es la, digamos, en todo caso, la perspectiva de trabajo que llevan ustedes bajo esos tres elementos y otros que seguramente habrán? Uno de ellos era el tema de, y lo conversaba acá muy bien con Rodrigo, el tema de los principios y objetivos mismos del partido, que en su momento también decían muchos de los miembros. Yo creo que los estatutos, todo esto ha quedado un poco letargado en cuanto a las necesidades de la nueva forma de hacer política. Se hablaba mucho del tema del verdadero ejercicio contundente que debe de tener el comité disciplinario para expulsar a aquel inmediatamente que se conociera que tuviese ciertos señalamientos sobre corrupción, en fin, de tantas cosas. Solo ahí hay 4 elementos que yo he colocado sobre esto. Claro, no, mira, yo creo que lo más importante ahorita era comenzar nuevamente a dar el rostro como partido político. Pasamos casi un año sin saber de Arena. Los únicos que se habían mantenido dando la cara habían sido nuestros diputados y nuestros alcaldes. Es imposible que un partido político no pudiera tener una dirigencia que pudiera estar pendiente de todos los aspectos relacionados con el día a día del partido, y en especial una dirigencia que no nos podía dar la estrategia. No estoy diciendo que no se quiso hacer, simple y sencillamente no se pudo. Mucha gente renunció después de las elecciones. Prácticamente don Eric Salguero se queda solo dentro del COENA, tratando de manejar, de ir viendo cómo salir, pero también necesitaba tener una un espaldarazo, por así decirlo, de una dirigencia fuerte. Y eso es lo que venimos nosotros a hacer. Primero, nuevamente a decir, miren, Arena no está muerto, sino que aquí estamos. Y ese es el cambio que también tenemos que empezar a dar, tanto para nuestros afiliados como también para todos los salvadoreños. Porque les gusta o no les gusta a la gente que nos critica, Arena es representante de miles de salvadoreños que votaron por nosotros en la elección pasada. Y seguiremos siendo representantes de estos salvadoreños. Entonces yo creo que teníamos que dar una cara como partido, y ahora es lo que estamos haciendo. Claro, hay muchos retos por delante. Es por ello que nosotros hemos solicitado, lo que tú dices, el tema de los estatutos, es algo que nosotros le hemos escuchado. No es un tema propio como dirigencia, no, sino que ha sido un tema que ha salido reiteradas veces en las visitas que hemos hecho a las distintas estructuras en el país. Mira, pero eso al final yo te podría decir, como partido, esas son cosas muy internas, pero ¿qué queremos nosotros de los salvadoreños? Queremos que vuelvan a confiar de nosotros. Y esto no lo vamos a hacer no solo con las reformas de los estatutos, como te digo, es meramente interno. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a ser esa voz de todos aquellos salvadoreños que no están conformes con el gobierno. Mira, estábamos viendo las encuestas, a pesar de que salimos, lastimosamente no salimos tan bien como quisiéramos, pero hay
más del 60% de salvadoreños que ya no están de acuerdo con ningún partido político. Yo te puedo decir, sí, pero es que Arena sale con, creo que, ya ni me acuerdo con cuánto salíamos. Yo les decía, miren, pero Nuevas Ideas ha caído 15% en menos de un año. O sea, ese es el golpe drástico, más drástico para cualquier instituto político actualmente. Entonces, como te digo, nosotros como Arena tenemos que volver a ser una opción para todos los salvadoreños. Ya lo somos, pero tenemos que ser una opción para el resto de salvadoreños que no confían en ningún partido político. A ver, de 30 alcaldías que tenían 37, ¿cuántos se han quedado? Creo que eran 37, ¿no? Tenemos... Se ganaron 17. Creo que son 13 las que han quedado, ¿no? Sí, eran 35 y creo que nos hemos quedado entre 16 o 17. ¿No? Ok. Lograr capitalizar territorialmente eso es uno de los principales, diría yo, desafíos que tienen, partiendo de que, sobre la base de que uno de los principales reclamos que hacían era precisamente que sentían que la dirigencia de ese entonces, cuando renunciaron estos alcaldes, no se sentían representados precisamente por ahí. Ustedes representan a ese grupo que, si bien es cierto, ya no está, que ya renunció, y yo recuerdo que lo conversaba contigo, Carlos, y tú decías, mira, la gente que se ha ido está bien, pues se fue, pues, adiós, ya hay que darle vuelta a la historia. Lo importante es ver cómo se le reconstituye, decías tú, y se vuelve de nuevo a levantar el partido. ¿Se puede levantar el partido? Claro, desde luego, y ese es... Bueno, la muestra más fehaciente de eso ha sido todo este proceso que hemos estado llevando a cabo, la asamblea extraordinaria que tuvo buena afluencia el día de ayer, y la visita que hemos realizado a nivel nacional con toda nuestra estructura y bases, pues. Entonces, sí es cierto, nosotros ganamos 35 alcaldías y han renunciado algunos, pero la cuota ahí está, Ernesto. Nosotros ganamos 35 alcaldías y se ganaron con la bandera de Arena. No se ganaron con otra bandera. El problema está con los hermanos que al final tomaron la decisión de irse, pues, y ellos sabrán por qué. En algunos de esos casos, yo lamentablemente, tengo que decirlo, hubo cálculo político. Y al final, pues, la verdad, ellos tomaron sus decisiones y nosotros ya no podemos hacer nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con todas las personas que están con muchos deseos de poder sobresalir en sus municipios, y de esos tenemos muchas personas. Ok, ¿cuáles van a ser sus batallas? Y te hago esta pregunta así un poco, digamos, general, porque estamos hablando de una estructura de país, políticamente hablando, en términos de gobierno y de otros actores de la vida institucional, que están hasta cierto punto centrados y alineados con lo que el Ejecutivo está haciendo hasta hoy en día. Lo dicen las encuestas, un poco para referirme a ellas. La posición en la que salen los partidos políticos en las encuestas, 3 últimas que hemos visto, la Universidad UCA, la Universidad Francisco Gavidia, la Universidad, la LPG de Datos, augura un futuro bastante desafiante. Lo voy a decir así para no ser muy, digamos, tajante en el término de decir de que para el futuro de los partidos estos tienden a desaparecer. Yo digo que es un desafío muy grande el que tienen. ¿Cómo lograr, digamos, ustedes tratar ese escenario fuerte en el que sabemos que el Ejecutivo, sabemos que el Legislativo, sabemos que el Judicial y, por qué no decir, otras instituciones están bajo esa, digamos, mirada de alineamiento al Ejecutivo? Sí, y por qué no decirlo, al partido Nuevas Ideas, que es el principal, digamos, adversario político que ustedes tienen. Sí, correcto, Ernesto, pero yo pienso de que ahí ha estado lo equivocado de estar revisando las encuestas y de tomarlo como un sinónimo de popularidad para los funcionarios o personajes que interactuamos en la política, y nosotros no estamos para ganar popularidad. Nosotros estamos para intentar resolver los problemas a nuestra gente, y a eso vamos encaminados, ¿va? Eso por un lado. Y dos, si a mí me preguntás si lo hemos quizás discutido ahí con los hermanos de la dirigencia, que la verdad que nosotros no nos vamos a meter o a empantanar en discusiones o a estar señalando, criticando o quizás meternos en esas discusiones estériles que no abonan para nada. Pues, o sea, a mí, si nos preguntás, nosotros estamos quizás preocupados
o mejor dicho, estamos preocupados por la situación que el salvadoreño está viviendo actual, pues que realmente que cuando tú vas a la tienda o al mercado no te alcanza la plata para comprar nada, que si nuestros hermanos productores agrícolas, y ellos lo saben, pues se han quedado sin su paquete agrícola, muchos de ellos, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pues, o sea, bueno, te pongo otro ejemplo, pues en el rubro de la construcción, los hermanos albañiles, los insumos están carísimos, ya no pueden comprar muchas cosas. Y a los obreros les quieren pagar igual. Entonces, ¿quién está hablando de esos problemas? Nadie está hablando de esos problemas. Y nosotros lo que queremos es llevar propuestas, llevar soluciones para esos problemas, y en eso nos vamos a enfocar. Ya vamos a dejar a un lado todas las discusiones estériles, todos los ataques, y entendemos que es parte de que el aparato gubernamental o las autoridades nos van a querer meter siempre en esa discusión estéril, pero nosotros no nos vamos a dejar. Por eso yo decía, ¿cuáles son esas batallas? Una de ellas es luchar contra un aparato fuerte de Estado. No, mire, yo creo que lo más importante ahorita es volver a ser representantes de los salvadoreños. Ya lo somos, como nosotros dentro del grupo parlamentario, que al final los diputados de Arena son, digamos, los que ejecutan más el análisis político, igual son los que ejecutan esas medidas tan importantes para todos los salvadoreños. Mira, en los últimos meses nos han tenido hablando del régimen de excepción, y que el régimen y que la inseguridad, cuando todos sabemos de que eso fue causado por el mismo gobierno, por la negociación que tuvieron con las pandillas. Dejando eso de lado, nada de eso le está resolviendo el tema económico a los salvadoreños. Yo le pregunto a usted, amigo salvadoreño que nos está sintonizando, ¿a usted ahora le alcanzan esos $20 que andan en la bolsa para ir al supermercado o al mercado o a la tienda? Yo sé que no le alcanza. Mira, el alto costo de la vida, a pesar de que se han tomado medidas para paliar la inflación, no han sido suficientes, y además se tomaron de una forma tardía. Nosotros como Arena, como te digo, los diputados del partido, en su momento, en junio del año pasado, presentaron distintas iniciativas para poderle quitar el IVA a los combustibles. ¿Qué pasó? El gobierno no quiso hacer caso, vinieron y aprobaron hasta en marzo de este año esas medidas. ¿Y qué pasó? Ya la inflación ya había sido introducido en los precios de todos los bienes de consumo que tenemos. Entonces, ¿qué pasó? Se tomaron decisiones tardes, por suerte se tomó una decisión, pero no podemos mantenernos esperando a que de Capres le den la instrucción a los diputados en la Asamblea Legislativa de nuevas ideas. Pues entonces, nosotros como Arena lo que vamos a hacer es escuchar a los salvadoreños y trasladar esos problemas, trasladar eso, lo del día a día de cada uno de los salvadoreños, a propuestas dentro de la Asamblea Legislativa, así como también de las alcaldías. Así es como vamos a ganar la confianza, y así vamos a representar a los salvadoreños. Ok, me permiten hacer una pausa comercial. Tú hablas de una etapa de transformación, ¿no? Y un nuevo rol, un nuevo papel. Ahí hay dos aspectos elementales. El enfoque de trabajo de ustedes a septiembre es territorialmente para ir a acercarse a esa base que demandaba la presencia y el acuerpamiento de sus trabajos, porque entendería yo que son como 13 alcaldías, lo que decíamos, ¿verdad? Sí, que sí. quedan, ¿no? Ahí hay un trabajo de territorio. Segundo, ¿qué posición sobre los temas vigentes hoy en día van a tener que asumir en la Asamblea Legislativa, cuando también en la Asamblea Legislativa sabemos que es el lugar donde se da la mejor expresión política de un partido, ¿no? ¿Verdad? A partir de las propuestas mismas que se hacen y las discusiones a la hora de estar debatiendo la formulación de una ley, reforma, etcétera. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vamos a hacer la pausa, son las 7 de la mañana en punto. Gracias a usted por estar con nosotros. Recuerde, un sistema atmosférico va a estar predominando para las próximas horas, de acuerdo a las autoridades. Hay que tener nuevamente siempre la precaución, porque vamos a tener lluvias en un 90% para las siguientes horas. Ahí está la situación atmosférica, como usted la puede apreciar a través de esta imagen satelital, que posiciona precisamente estos sistemas sobre las costas nuestras, que estarían de alguna manera trayendo esa influencia de agua, de humedad y sobre todo de cielos grises, especialmente sobre nuestro territorio nacional. Así es que con esta imagen
en la cual sustento el llamado para que todos y cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte para evitar cualquier tipo de tragedia. Si usted se desplaza por carreteras, maneje despacio. Si usted vive en zonas de alto riesgo, procure estar muy atento a ver las situaciones de cómo está la tierra, cómo están los ríos, y de esa manera evite tragedias como las que el fin de semana, pues en su momento también se generaron en cierto sector de cercano en La Unión. ¿Fue verdad? ¿Me decía, productor? Sí, exactamente, ¿verdad? Así es que ahí está el mensaje para que seamos responsables. 7:01, vamos a una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, continuamos conversando con Carlos García Saade, presidente del COENA, y Rodrigo Escobar, director de Actas y Acuerdos del COENA. A ver, les decía de que uno de los principales puntos medulares está el tipo de, digamos, de posturas que van a asumir frente a esa realidad misma que se tiene hoy en día, donde la misma ciudadanía expresada en las encuestas, que si bien es cierto, como ustedes dicen, son fotografías de momento, pero no son factores que los detienen para asumir un reto de dar la cara frente a lo que está pasando en el país. Y tú ponías el ejemplo, hay una crisis que la provocan factores mundiales y que obviamente golpean la estructura económica nuestra. Por cierto, voy a conversar en la segunda parte en unos minutos con la ministra de Economía, María Luisa Jayet, sobre estos y otros elementos, pero que ustedes de alguna manera también son la expresión viva de la política a partir de tener la representación en la Asamblea Legislativa y de tener territorialmente también 13 alcaldías. Yo creo que, Neto, lo importante no son el número, sino que lo importante es dejar claro que igual con 100, con las 262 alcaldías, igual nosotros como Arena vamos a trabajar por la gente. No, mira, yo creo que es importante pasar la página en el sentido de que no vamos a caer en lo que el gobierno nos quiere llevar, que es llevar a su misma agenda. Ellos al final con esta agenda comunicacional nos quieren gobernar, pero no se interesan o se interesan poco por la vida de los salvadoreños. Ellos mantienen su guerra en contra de las pandillas cuando, como te decía, fue algo causado por ellos mismos, en lugar de empezar a ver y buscarle una solución a los temas económicos. Recientemente estaba en una entrevista y yo les decía, miren, no podemos seguir igual, los salvadoreños tienen hambre, no podemos dejar de representar a los salvadoreños, no podemos dejar de plantear propuestas para poderles resolver estos problemas económicos. Por ejemplo, ¿por qué no proponer o por qué no hacemos un subsidio para todos aquellos productores agrícolas para que esto pueda ayudar a bajar los precios a lo que ellos venden sus productos y así esa baja o esa reducción en el costo se le traslada inmediatamente a los consumidores? Mira, ese tipo de propuestas son lo que la gente quiere ver. Yo creo que con lo del régimen es al final algo que te podría decir un show que se está montando, algo como te decía que lo causó el mismo gobierno cuando se cayó la negociación con las pandillas que tenían, y lo que están haciendo es querer decirle al salvadoreño, no, mire, su economía no interesa, sino que lo que importa acá es lo que nosotros decimos y es el tema seguridad. Pero yo creo que lo más importante para nosotros como Arena es, tanto desde la Asamblea como desde las alcaldías, ver cómo podemos apoyar económicamente a los salvadoreños, porque eso es lo que está afectando hoy por hoy a todas las familias salvadoreñas. ¿Cómo piensa el partido lograr saldar sus deudas? Eso creo que lo conversábamos contigo la vez pasada. ¿Y cómo piensa desarrollar su maquinaria a partir del financiamiento, que es uno de los factores importantes que le da vida a un partido político? Dos cosas, Ernesto. Uno, y lo que siempre ha sido una fortaleza enorme en Arena, es la activar el voluntariado. Hay muchas personas que tienen un activismo pero fabuloso. Y en eso pues nosotros nos hemos enfocado. Realmente Arena nació así.
de la base de mucha voluntad y de mucho activismo de personas de que daban sin esperar a cambio, ¿verdad? Eso por un lado, y lo estamos logrando. Lo hemos presenciado en las visitas que hemos realizado ahorita en la gira que desarrollamos previo a las elecciones. Y dos, nosotros como miembros aportamos cierta contribución al partido para desarrollar todas nuestras actividades, y así lo vamos a seguir haciendo. Pues la verdad que no es al final nosotros como Arena no es que vayamos a ocupar una enorme cantidad de recursos, sino que es más el espíritu, es más el sentimiento, y es más aquella ganas de salir adelante de todos nuestros hermanos lo que nos impulsa a trabajar. A ver, escuché más de alguna versión en alguien de ustedes decir de que buscarían parte de los desencantados de la política actual, ¿no? Y especialmente de Nuevas Ideas. Ahí está, el nuevo Coena dice que buscará a desencantados por Nuevas Ideas. Bueno, lo titularizó también un periódico matutino, ¿no? Sí, y la verdad que mira, eso está como desencantados por Nuevas Ideas, ¿verdad? Y eso lo puedes ver reflejado en las encuestas, que como te digo, ¿verdad? Las encuestas es para tratar de medir la realidad y no para buscar popularidad. Lo que nosotros tenemos que ver es que siempre ese desencanto político persiste. Y nadie lo ha podido, digamos, encantar o enamorar, ¿verdad? Entonces nosotros en eso nos vamos a enfocar. Ok, veíamos ese titular. Hay un titular del Diario Oficial que también lo voy a colocar a manera de equilibrio y comprender mejor estos aspectos. Arena en quiebra es asumido por nueva dirigencia temporal. No, yo creo que, bueno, ¿de dónde viene? Viene del Diario Oficial, como tú lo has dicho, un diario que fue creado con fondos públicos y que ahí está generando ciertos ingresos, ¿no? Ese pasquín, por así decirlo, lo que diga siempre va a ser algo en contra de la oposición y a favor del gobierno, porque claro, para eso se les han pagado a esos pseudo periodistas que están ahí. No, yo creo que lo importante, podemos seguir hablando de los problemas del partido, pero eso no le va a resolver los problemas a los salvadoreños. Y yo creo que lo importante acá es ver cómo nosotros como Arena podemos y vamos a volver a representar a todos los salvadoreños, y lo hacemos día a día. Y como te digo, tanto desde la asamblea como desde las alcaldías, lo que estamos enfocados es ver cómo podemos ayudarle a los salvadoreños a resolverle sus problemas. Como te digo, podemos seguir hablando de las reformas a estatutos, de los afiliados, pero eso nos interesa a nosotros internamente. Pero al salvadoreño lo que le interesa es querer saber cómo se le va a resolver y cómo vamos a hacer para que esos $20 que anden en la bolsa le puedan alcanzar día a día para ir a los supermercados, para ir a los mercados, para ir a la tienda, que es un problema que nos aqueja a todos y que lo estamos viviendo ahorita. A ver, ¿no son suficientes las 11 medidas en esa materia, ya que puntualizas en el tema del golpe fuerte que está dando la crisis mundial frente al tema? ¿No es lo suficiente que se aprobó en la Asamblea Legislativa desde el punto de vista? ¿Plantean ustedes, por ejemplo, te voy a decir, el tema de una especie de subsidio agrícola? Correcto. ¿No? No, mira, las 11... Entre muchas medidas que seguramente habrán, ¿no? Por supuesto, no. Las 11 medidas son medidas que ya se hacían, que unas medidas que fueron para tratar de bajar los costos a las importaciones, pero eso, miren, ¿les ha ayudado en algo? Estamos desde marzo con esas 11 medidas, ya estamos a mitad de junio, y eso le ha ayudado a usted. La única medida efectiva que ha habido ha sido la reducción de los combustibles, y fue una medida tardía. Nosotros como Arena se los dijimos desde junio del año pasado, que los combustibles estaban experimentando alto costo, un incremento, y que debíamos de ver cómo le podíamos resolver el problema a los salvadoreños. ¿Qué pasó? Como fue una propuesta hecha por Arena, la bancada oficialista no quiso tocar el tema. ¿A quiénes perjudicaron? A nosotros como Arena no. Lo perjudicaron a usted, amigo salvadoreño. ¿Por qué? Porque el gobierno, así como la bancada oficialista, no quieren escuchar propuestas de otros partidos. El afectado no somos nosotros como partidos políticos, son ustedes salvadoreños. Entonces, como te digo, fueron medidas que ya se aplicaban. Por ejemplo, que me digan de que hay una medida nueva para ver para verificar si las gasolineras no están pagando o no están cobrando de más. Eso ya se hace, para eso existe la Defensoría del Consumidor. No, o sea, mira, el gobierno lo que quiere es vender una imagen comunicacional, y lo que pasa es que nosotros como salvadoreños no podemos seguir viviendo bajo esa imagen y a lo que nos quieren llevar a vivir.
Nosotros vivimos el día a día con el alto incremento de los costos, con la falta de oportunidades, donde más de, creo que 1 de cada 3 salvadoreños quiere salir del país porque sabe que aquí no hay futuro así como nos llevan. Nuevas Ideas vendió una esperanza. Y en menos de un año esa esperanza ya está cayendo. Ya muchos salvadoreños se dieron cuenta que por donde nos llevan no es el rumbo correcto. Los afectados no somos los partidos de oposición, son ustedes, amigos salvadoreños. Son ustedes que ahora les alcanza menos el dinero, donde igual existe inseguridad, donde hay falta de oportunidades, donde hay mayor desempleo. Entonces te digo, podemos seguir culpando a la pandemia, pues la guerra, bueno, la invasión rusa en Ucrania, tantos factores, pero al final, ¿quién nos tiene que sacar adelante como salvadoreños? Es la clase política. Corro en el tiempo porque ya se nos agotó el tiempo de la primera parte. Me preguntan acá, y con relación al tema de los estatutos, ¿qué tan valedero va a ser cambiar todo ese esquema que no se sienta, donde uno no se siente representado, sobre todo por la forma en cómo cerraban los círculos de control del partido? ¿Van a abrir al partido desde la perspectiva de ustedes? El partido ya se abrió. Si no, miren el ejemplo de nosotros. Como decía Rodrigo, lo venía escuchando antes de que yo viniera, de cómo la mayoría de esta dirigencia tiene un promedio de edad entre 35 años. Jamás hubiera pasado eso en la arena de antes. Ahora esta nueva generación ya abrió esa puerta y nosotros como areneros, como arena y como dirigencia vamos a seguir abriendo nuestro partido para que todas aquellas personas que compartan los mismos principios puedan ingresar y puedan tener una oportunidad de acceder a los cargos públicos que están en elección. Tengo otra pregunta acá que dice, relacionada con el Tribunal de Ética. ¿Van a cambiar el Tribunal de Ética la forma en cómo trata los casos de señalamientos de corrupción de miembros del partido? Que creo que ha sido una piedra angular que ha traído por años, ¿no? En este caso el partido. No, por supuesto. Mira, yo creo que lo importante... nosotros vamos a analizar, el día de ayer en la Asamblea se ratificó, además de la ratificación, perdón, de los puestos, también se dio el aval de crear una comisión para el estudio de los estatutos. Yo creo que los procesos en el Tribunal de Primera Instancia, así como el Tribunal de Ética, son demasiado engorrosos. Entonces tenemos que empezar a ver qué hacemos para poder reducir los tiempos y para que siempre exista seguridad jurídica de nuestros afiliados. Eso igual no le va a resolver los problemas a la gente. Nosotros como Arena, además de enfocarnos en la parte interna, lo más importante para nosotros es empezar a enfocarnos en la gente, en todos los salvadoreños, sean o no sean de Arena, compartamos o no compartamos los principios ideológicos, seamos o no seamos de las mismas clases sociales, sino que todos los salvadoreños, para eso fuimos electos a este COENA, para poder empezar nuevamente a dar una cara distinta de Alianza Republicana Nacionalista. ¿Qué piensan, ya para finalizar, de estas estadísticas que muestran encuestas como de la Universidad Francisco Gavidia, donde hace la pregunta cuál cree que será el futuro de los partidos políticos? Y cuando se consulta el caso de Arena en particular, el 61% tiende a que va a desaparecer. ¿Qué piensan? Sí, mira, lo que yo te decía en las encuestas, ¿verdad? Y realmente muchos políticos solo las estudian y las observan solo por aquello de como llenarse el ego, ¿verdad? Y medirse popularmente. Y como te repito, nosotros no estamos para buscar aquí popularidad. Nosotros lo que queremos es resolverle la realidad a nuestra gente. Y en eso vamos a trabajar. Y como tú bien lo decías, es una foto del momento. Y esa foto del momento yo te lo he puesto que va a cambiar. Bueno, el tiempo se me fue, quiero agradecerles y vamos a seguir en curso el trabajo que desarrollen ustedes para seguir midiendo los alcances que tengan. Yo quiero agradecerles el que nos hayan acompañado en esta primera parte, en apertura de semana también. Gracias, Carlos, por haber acompañado. Gracias a ti, Ernesto, y muchísimas gracias a las personas que nos han sintonizado. Esperen cosas grandes de este partido. Interesante. Gracias también a ti, Rodrigo. Muchísimas gracias, Ernesto. Un gusto. Solo a mis hermanos salvadoreños decirles que aquí estamos y vamos a trabajar por ustedes, por nuestra gente. Ok, vámonos a la pausa. Cuando regresemos, la ministra de Economía, a propósito, vamos a hacer un análisis sobre cómo se está enfrentando la crisis mundial desde la perspectiva del Ejecutivo y sobre todo también desde la implementación de ciertas medidas que se han tomado
para paliar un poco el impacto que esto está generando sobre la producto de canastas básicas, los precios como tal. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a la ministra de Economía, María Luisa Jayen, con quien vamos a hablar acerca de temas importantes relacionados con el quehacer de la actividad económica y sobre todo también las medidas de impacto que en su momento lograron, están vigentes y que se aprobaron en la Asamblea Legislativa, como para paliar un poco la crisis de los precios altos que están experimentando algunos productos necesarios para la familia. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida, ministra. Bienvenida. ¿Cómo está? Qué gusto tenerla acá con nosotros. Gracias, Neto, por recibirnos nuevamente y darnos la oportunidad de llegar a la población salvadoreña para compartirle con más detalle todas esas medidas y acciones que estamos tomando para poder proteger el bolsillo de los salvadoreños en estos momentos tan duros que vive el mundo en realidad. Así es. Partamos de eso, de que es un problema, enfrentamos una crisis o un problema mundial cuyo impacto de economías como las nuestras no escapan, obviamente, a recibir ese impacto. Así es, Neto, y creo que no está de más compararlo con la pandemia que tuvimos del COVID-19, que tanto afectó la salud de la población salvadoreña, afectó hogares que perdimos, pues, familiares, afectó la economía también, y no está de más compararlo porque así como El Salvador no fue inmune a esa enfermedad, así es como El Salvador hoy no es inmune a muchas cosas que están sucediendo. Se habla mucho del precio de la gasolina, del combustible, del gas propano, pero hay muchas otras cosas que están sucediendo que hacen que al día de hoy nosotros tengamos una presión muy alta en los precios de productos básicos para la población. No está de más decir que el hecho que en el pasado no hubo un enfoque en desarrollar nuestro sector agrícola, no hubo inversión en este sector y se dejó prácticamente abandonado. Ese ha sido algo que desafortunadamente ya llegamos al gobierno, encontramos una situación así y eso hace más difícil el poder sobrepasar esta situación. Habiendo dicho eso, nosotros estamos haciendo todo lo posible y estamos tomando todas y cada una de las medidas para que el impacto sea el menor posible. Y hay una medida que quisiera resaltar, especialmente por algo que escuchábamos en la entrevista anterior, y es el gobierno solo ha tomado una medida que ha sido positiva, y me alegra escuchar que se reconoce que ha sido positiva, y es el subsidio y la fijación de precios al combustible. Pero quisiera mostrar y compartir la importancia de esta medida. Esta no es una sola medida que ataca un solo producto. El hecho de haber implementado esta fijación de precios y que el gobierno absorba este costo de cada incremento que vamos viendo en cada quincena, no es una medida para un producto en específico. Es importante tomar en cuenta que el combustible es un insumo básicamente para toda la economía. Sí, es la cadena de distribución de ahí viene, o sea, en términos generales. Básicamente toda la economía en algún momento consume el combustible, ¿verdad? Lo mismo el gas propano, se puede decir, sí, un subsidio al gas propano es un subsidio significativo que llega hasta $12 de ahorro, llega esta medida que el gobierno está implementando a favor de la población. Y con ello, nuevamente, no es solo, no podemos limitarlo y decir solo se está dando un subsidio a un tambo de gas. Hay muchas implicaciones detrás. Está la familia que tiene un restaurante, que tiene la posibilidad de poder continuar vendiendo sus pupusas, vendiendo su pollo frito, gracias a esta medida que el gobierno ha tomado. A ver, ministra, este es un punto medular, digamos, reconociendo que es un problema que se enfrenta viniendo de una crisis externa, es decir, de un problema que no es competencia nuestra,
pero sí decía, en referencia a lo que usted comentaba, de que anteriormente se reconoció, sus antecesores en este programa estaban reconociendo que ha sido una de las medidas muy efectivas. En efecto, la cadena de distribución de productos parte, desde luego, en su mayoría desde el uso del combustible para poder llevar a cabo el transporte. Pero la reflexión más allá la quiero llevar desde el punto de vista de las acciones de mayor contundencia, sobre todo cuando los precios, especialmente de uno de los productos más, digamos, importante, como es el caso del maíz, ha experimentado un incremento fuerte esta semana pasada. ¿Hay acciones que los llevan a ustedes como gabinete, digamos, de crisis económica, no lo sé, pero que a detenerse, a ver con puntualidad qué van a hacer alrededor de todo esto? Sí, con total autoridad, Neto, podemos decir que esa medida, esas medidas que hemos tomado para poder aliviar y detener esa presión en la alza de precios del combustible y del gas propano no ha sido lo único que ha impactado en nuestro país de las 13 medidas que tomamos. Lo podemos decir con autoridad porque fue justo cuando inician todas estas inspecciones, fue cuando nosotros en nuestros datos logramos ver cómo, gracias a que se mitiga la especulación, vemos que se detiene ese incremento que pudo haber sido más alto. Entonces yo creo que nos ponemos a pensar, hoy los precios han incrementado, pero creo que la pregunta es ¿cómo hubiesen incrementado si el gobierno no hubiera tomado todas esas medidas? Se hablaba de una medida de eliminación de aranceles a la importación. Quisiera compartir que productos como el maíz, el arroz, los fertilizantes y abonos son de los productos que más se han beneficiado de esta otra medida, en donde a iniciativa del presidente Nayib Bukele se lleva a la Asamblea Legislativa esta propuesta para que los productos que son tan importantes para la población salvadoreña, que son parte de su canasta básica, puedan entrar al país sin pagar impuestos y, bien importante, sin tener que pasar por ninguna demora, por ningún trámite que atrase el poder llevar este producto a la población. Lo que hace esto es que no solo reduce el precio de importación, sino que también nos prepara para que no haya ningún desabastecimiento. Quiero resaltar que el gobierno del presidente Nayib Bukele es uno de los pocos gobiernos que ha actuado de manera anticipada, así como lo hizo para la crisis, que ha actuado de una manera integral, holística. Desafortunadamente en el pasado no se puso al centro de la gestión de gobierno al salvadoreño, y nosotros estamos constantemente identificando cuáles son esas necesidades. Desde el punto de vista del Ministerio de Economía estamos en constante comunicación con nuestros sectores productivos para identificar cuáles son esas barreras de corto plazo y esos retos en el largo plazo también, para poder trabajar en conjunto y poder solventar esas barreras y aprovechar esas oportunidades. Así que aprovecho, Neto, para hacer el llamado a las empresas, a los sectores, a que continúen abocándose al Ministerio de Economía, a que sigamos y mantengamos esta conversación que ya estamos teniendo a profundidad con sectores como el panificador. Estamos muy de cerca con este sector, que sabemos que es uno de los más afectados, ya que los insumos que ellos utilizan en su producción son de los insumos que más ha incrementado el precio. Me refiero al aceite, la manteca, la harina, el trigo. Entonces estamos hemos armado una agenda de trabajo ya con el sector panificador. Estamos trasladándonos físicamente, el Ministerio de Economía, al territorio, para poder registrar a más panificadores, a más salvadoreños que tienen como su negocio la producción de pan. Les invito también a que se acerquen a estos puntos que estaremos informando próximamente, y también al Ministerio de Economía, para poder asegurarse de recibir ese subsidio que es de $8, no es menor, y que esperamos contribuya a poder sobrepasar este momento tan duro nuevamente, que no solo lo vive El Salvador, no solo se debe al incremento del petróleo, se debe al incremento del flete, del transporte marítimo, se debe a un conflicto ajeno a El Salvador. Hay muchos factores
que antes no sucedían. Claro, la pandemia todavía. La pandemia nos sorprendió, ¿verdad? Sigue afectando a China. Hay cierres todavía en China y todo esto no estuvo en el pasado. Sin embargo, no se tomaron las medidas de corto y largo plazo para poder proteger a la población. El gobierno del presidente Bukele, en medio de todo este contexto tan difícil, está nuevamente pensando y trabajando para cada uno de los salvadoreños. Ok, interesante, porque de hecho era una de las grandes inquietudes, sobre todo, ya usted me dice, pues están reuniéndose con uno de los principales actores del mercado, que son los panificadores, que obviamente representan un punto medular dentro de los productos de la mesa familiar. El tema del maíz, que creo que es otro de los elementos, porque me preguntan acá y me dicen que hay con relación a tomar como medida de implementación, que es una política de compra para los productores y fomento para la producción agrícola. Y ya no depender de estar en la importación, si aquí tenemos mucho que hacer por los productores nuestros. De hecho, hubo ciertas demandas la semana pasada, una conferencia de prensa donde estaban pidiéndole al gobierno, ¿verdad?, ser tomados en consideración en términos de que la producción que se tenga que comprar, pues se compre como un incentivo para los productores locales. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, son las 7:34. Gracias por estar con nosotros. También vamos a aprovechar a hablar un poco sobre estas proyecciones de crecimiento que el país ha venido experimentando y de acuerdo a los nuevos datos que se tienen a raíz de todo este conflicto externo que sin duda alguna está afectando al mundo. Vamos a la pausa, 7:34. Gracias por estar con nosotros. Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros, que continuamos conversando y haciendo una lectura del balance de medidas que se han tomado por parte del Ejecutivo contra la inflación en nuestro medio, con la ministra de Economía, María Luisa Jaén. Y aquí hay un elemento que también conlleva no solo a entender que son factores ajenos a nuestra situación la que nos están golpeando, pero también es importante conocer las acciones que se han hecho y estas 13 medidas que han sido y de las cuales hemos hablado, que han sido obviamente un factor positivo, pero también decía que otro de los rubros es la parte agrícola, específicamente en el tema de maíz. Veíamos a productores de maíz, frijol, demandar mayores medidas proteccionistas. Y un poco en el estudio que hacía del tema de medidas proteccionistas, veo que realmente la mayor parte de las economías agrícolas en países siempre está protegida y está subsidiada. Son elementos que pueden también tomar en consideración dentro de ese enfoque que tienen ustedes como gabinete económico. Sí, estamos tomando medidas y específicamente lideradas por el Ministerio de Agricultura. Este año se están beneficiando más de 600,000 productores. Pues ya se les entregó ya se les ha entregado sus paquetes. A diferencia de cómo se hizo en el pasado, el enfoque está siendo integral, se le está dando asistencia técnica. No solo aquí está su paquete, sino que se acompaña de la mano con las distintas adscritas del Ministerio de Agricultura para asegurarnos que tenemos las cosechas que permitirán que en El Salvador no haya desabastecimiento. Esa es una medida nuevamente integral que se está tomando para poder asegurarnos que no solo se mantiene el precio, esperamos se mantenga el precio de los... ¿Ha encarecido el precio del maíz, según reportes? Sí, el maíz, el trigo, fertilizantes, hortalizas, son uno de los productos que más golpes están recibiendo. Que más ha incrementado. Veíamos el caso del frijol también. Lo que quisiera resaltar es que nosotros estamos constantemente monitoreando lo que sucede tanto a nivel internacional como lo que sucede a nivel interno, y estamos reunidos en nuestro gabinete de medidas ante la crisis de inflación para poder de forma continua
estar tomando medidas que se adapten a cada una de las realidades de cada sector. Así como había mencionado antes que nos hemos reunido con el sector panificador, hemos tenido reuniones también con el sector de importadores de productos agrícolas y fertilizantes, con quienes ya hemos compartido cuáles son todas esas directrices que deben de cumplir para poder importar a nuestro país con un bajo arancel. Hemos también compartido, Neto, esas potenciales oportunidades de nuevos proveedores a quienes se les podría comprar en este momento, que hay una nueva configuración en cuanto a las cadenas de valor del país nuevamente y del mundo entero en realidad. Nuevamente quisiera resaltar el reto que vive hoy El Salvador. Lo vive la mayor parte de países en el mundo, no solo ese incremento significativo de los precios del combustible y del gas, son incrementos de 500% en Estados Unidos acaba de tener un repunte el tema del combustible fuerte, ¿no? Estaba leyendo también, el Reino Unido también ha marcado un récord en cuanto a al incremento en los precios del combustible. Quiero regresar a este punto porque es importante que los salvadoreños conozcan cuál es ese impacto y cuáles son las medidas y la magnitud de las medidas que está implementando el gobierno. Si nosotros hemos hecho estimados de un salvadoreño que se beneficia de las medidas tanto del subsidio, de los subsidios del gas propano, pero también del subsidio al combustible y el ahorro, ese subsidio que llega a la población puede llegar a representar hasta $50 al mes. Es decir, que no es menor el acompañamiento que el gobierno está dando a la población. Quisiera resaltar, en el caso del gas, son 2 subsidios los que se entregan a la población. Subsidios que es uno focalizado, que es de $8 para aquellas poblaciones más vulnerables, pero a partir de octubre del año pasado y de manera proactiva también se implementa un subsidio de estabilización de precios del gas propano, y con ello pues hoy tenemos ese ahorro de casi $12 para la población salvadoreña que sea elegible para los $8 y que reciba ese subsidio de estabilización. Se llega a ahorrar $12. Todo esto con el objetivo de aliviar esa presión de la alza de precios que estamos viviendo en El Salvador y en todo el mundo. Digamos, este tipo de escudo creado a partir de las medidas planteadas por el Ejecutivo para minimizar el impacto de la inflación de estos precios, ¿cómo se está midiendo a nivel regional? Entiendo que existe una evaluación de cómo está Centroamérica, porque creo todos están bajo la misma situación. Sí. Nuevamente, al ser países pequeños, al ser países que no somos productores de petróleos, que dependemos completamente de la importación de productos derivados del petróleo, estamos sujetos a los precios que se marcan en el mercado internacional. Sin embargo, con las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Nayib Bukele, hoy El Salvador se mantiene como el país que tiene el menor costo en el combustible, en la gasolina, en el diésel, en el gas propano, y recientemente se anunciaba cómo El Salvador también, a pesar de esas alzas de los precios, que estamos haciendo todo lo posible porque no sea tan alta, también El Salvador tiene la canasta básica, el costo de la canasta básica más bajo de la región centroamericana. Para el caso... Esto gracias a las 13 acciones que se han hecho, ¿no? Sí, efectivamente, y yo no quisiera despreciar el impacto que han tenido las inspecciones, que los salvadoreños que trabajan fuertemente fines de semana en un Ministerio de Economía, en una Defensoría del Consumidor. La Defensoría del Consumidor ha estado muy activa en el Ministerio de Hacienda. Escuchaba anteriormente en la entrevista en la entrevista que tenía Neto, que eso no tenía ningún impacto, pero ese trabajo que hacen cientos de salvadoreños que se desplazan sábados y domingos, inclusive a todo el territorio nacional, sí está evitando abusos en cuanto al incremento de los precios
agrícolas, en hortalizas y específicamente quisiera referirme al caso del Ministerio de Economía, en donde hemos hecho ya más de 24,000 inspecciones, tanto en gasolineras como en puntos de venta, más de 10,000 puntos de venta de gas, en los lugares donde se envasa el gas también, los buques que importan el combustible, para asegurarnos que no hay ninguna discrepancia, no hay ninguna diferencia en cuanto al precio que deberían de estar cobrando, que no hay ninguna falta de calidad, que se cumplen con estándares internacionales. Hemos recibido una buena retroalimentación de la población, e incluso las mismas estaciones de servicio me dicen, nos gusta que vengan y puedan verificar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Así que es una medida ganar y que está teniendo un impacto positivo para poder estabilizar los precios de la mejor manera posible. Si bien es cierto son factores externos, ¿cuánto nos va a llevar mantener este estatus de, digamos, subsidiario, ministro? En términos fiscales, el gobierno, fuerte, ¿no? El gobierno está comprometido. Lo decía el ministro de Hacienda. Bueno, creo que son 80 y no sé cuántos millones, por lo menos calculado a los 3 meses de lo que se proyecta que podrían cambiar las cosas, aunque Dios quiera esto se resuelva cuanto antes la crisis, ¿no? Efectivamente, eso es lo que nosotros esperamos. Ya estamos viendo unos indicios de reducción de precios en el gas propano. Sin embargo, el combustible, vamos a ver incrementos próximamente. Estamos publicando este mismo día los precios para la próxima quincena y desafortunadamente persiste el reto, pero como gobierno estamos comprometidos a hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para darle continuidad a todos estos programas de alto impacto para la población salvadoreña y nuestras empresas. ¿Cómo nos estamos de alguna manera preparando para ver el otro escenario? El tema de las inversiones, que si bien es cierto, hemos tenido buenos parámetros, el tema de empleo y todos estos factores. Voy a aprovechar los minutos que nos quedan para que hablemos de esto, ministra, ¿le parece? Voy a una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Aprovecharé con la ministra de Economía estos minutos que nos quedan para hablar precisamente de las proyecciones de crecimiento económico que se traducen precisamente tomando como punto de referencia 2 indicadores importantes: el tema de la inversión y el tema de la generación de empleo, que son factores indispensables a la hora de enfrentarnos, desde luego, como país a una tasa de inflación que se dispara, creo que anda por el 7.5%, si no me equivoco. Sí, Neto, efectivamente, a pesar de todo lo que hemos conversado en esa entrevista, a pesar de todo lo que pasa fuera de El Salvador y que nos afecta desafortunadamente, es de verdad increíble ver cómo nuestras cifras económicas en cuanto a la inversión, en cuanto a las exportaciones, en cuanto a las importaciones de maquinaria, por ejemplo, de insumos, las remesas internacionales continúan subiendo. Estábamos viendo nada menos datos recientemente para el mes de abril de este año. Nuestras exportaciones han crecido un 15.3%, las importaciones en un 26.6% con respecto al acumulado a esta fecha del año pasado, y las remesas un 4.2%. Además de estas cifras tan positivas, que por supuesto esto se traslada a crecimiento de empleo, por ejemplo, en empresas como de textil, de alimentos y bebidas, que hoy por hoy están creciendo. Nuevamente, en este contexto tan duro que enfrenta el mundo, nosotros vemos que nuestro sector exportador incrementa en cuanto a textiles y confección. También vemos sectores como el de construcción, recreación, alojamiento, el sector exportador de plástico, de cartón. Estamos viendo una economía la industria química farmacéutica la conversaba con su presidenta recién, y me decía de que pese a toda la situación y al reinvento estratégico a lo que lo lleva a sectores tan importantes, mantienen sus niveles positivos, ¿verdad?, de crecimiento. El sector exportador también, lo conversaba con el gremio, y me expresaban que pese a toda la situación del mundo, especialmente en el tema logístico, que creo que es una realidad que no se puede
han sabido de alguna manera mantenerse, digamos, creciendo, ¿no? Sí, hay muchos factores que influyen en este desempeño tan positivo que está teniendo nuestra economía. Esa habilidad de nuestras empresas de haberse reconvertido en los momentos más difíciles de la crisis, ese compromiso, dedicación de nuestro talento salvadoreño que está detrás, trabajando arduamente, de nuestras empresas. Esos programas, medidas del gobierno, por supuesto, han tenido que ver en este buen desempeño. El programa del fideicomiso, este fondo para la recuperación de la micro, pequeña y mediana empresa de 600 millones, llegó a beneficiar a más de 60,000 pequeños empresarios y trabajadores independientes, empresas medianas, micro, sector informal, sector formal. El hecho de que la pandemia se le haya dado un trato tan eficiente, proactivo, también ha contribuido a este desempeño económico. La vacunación, que fue tan rápida, con una cobertura que otros países de Latinoamérica no habían llegado, cuando El Salvador ya estaba en los primeros puestos, no solo en cuanto al menor número de contagios, sino a los mayores niveles, de vacunación. Todo eso ha contribuido. Esas medidas que hemos tomado desde el día 1 en materia de facilitación de comercio, las medidas que nos encontramos trabajando ahorita con 3 instituciones para poder eliminar toda la tramitología que antes fue la barrera más grande para la inversión. La tramitología fue claramente lo que impidió que se concretaran empleos en nuestro país. Todo eso lo estamos atacando de raíz, llevando a El Salvador a ser un país digitalizado, con un uso de la firma electrónica cada vez más activo. Pero no quisiera dejar de mencionar algo muy interesante, y es que grandes bancos, un banco grande de Estados Unidos, mencionaba nada menos en uno de sus reportes el año pasado cómo la afinidad de la población salvadoreña con su presidente y con su gobierno también crea e impulsa este crecimiento económico. Así que hay muchos factores positivos que tenemos que aprovechar, esas características que El Salvador siempre ha tenido, pero desafortunadamente no se aprovecharon en el pasado. Estamos construyendo sobre estas fortalezas y estamos seguros que manejando e implementando estas medidas de corto plazo, pero también sin perder de vista la visión de largo plazo, vamos a salir adelante, así como lo hicimos para la pandemia del COVID-19. ¿Y estas revalorizaciones que está haciendo de crecimiento el Banco Mundial tienen alguna explicación desde el punto de vista real de cómo nos golpea el tema de la inflación? Sí, digo, porque nos tenía, creo que ha proyectado, bueno, las proyecciones andaban al 4%, ¿no? Sí, las proyecciones tanto de los países como de los organismos internacionales eran más positivas. Ahí está el dato que yo le estaba comentando. Sí, eran más positivas al inicio de este año, cuando no se sabía el impacto tan duro que iba a tener el incremento de los precios del petróleo, y tampoco el conflicto. El conflicto de Ucrania-Rusia, que obviamente está impactando todo. Con Rusia. Entonces ahora la responsabilidad de los econometristas que desarrollan todos estos análisis, pues es volver a recalibrar. Y es así como El Salvador se le ajusta a un 2.7%. Nuestra proyección del Banco Central aún está en un 2.3%, pero como siempre lo he destacado en cada una de mis oportunidades de llegar a la población salvadoreña, es que nosotros estamos trabajando para poder superar esas proyecciones. No lo ponemos como una meta, sino que lo ponemos como una referencia para poder hacer todo nuestro trabajo y poder superarlo. Y algo bastante importante, y que el presidente Nayib Bukele ha sido bastante enfático, es en el hecho que ese crecimiento que nosotros buscamos para El Salvador no es un crecimiento como el que vimos en el pasado, en gobiernos, por ejemplo, como el de Arena, en donde sí hubo crecimiento, pero ese crecimiento no derramó beneficios a la población, a la mayor parte de la población. Hoy estamos enfocándonos en medidas que nos van a llevar a tener un crecimiento que es inclusivo y que va a ser sostenible,
en el tiempo, pese a los retos grandes que vivimos hoy por hoy, ocasionados por factores externos a nuestro país. Este tema del proceso de crecimiento sostenible lo conversaba también recientemente y veíamos, me estaba comentando la directora del Seguro Social, de mantener el empleo, y de acuerdo a cifras habían alrededor casi de 1 millón de cotizantes, 900 creo, y hablaba de 1 millón de cotizantes, que era un síntoma de recuperación precisamente de ese punto medular hoy en día. Sí, esa es una variable muy importante que teníamos que abordar en esta entrevista, Neto, y sí, es que ya a abril del 2021 El Salvador ya había recuperado esos empleos que fueron suspendidos en el periodo de pandemia. Y no solamente eso, sino que ya a finalizar el año pasado se había recuperado hasta un 70% más. En un contexto que todavía era difícil, cuando nos preparábamos incluso estamos pasando por todas estos retos, sí, vemos que hay sectores que siguen creciendo. El sector de distribución, el sector nuevamente alimentos y bebidas, construcción, turismo, sigue creciendo el empleo pese a esa situación que vivimos, que vive el mundo entero. Bueno, y el otro factor que golpeó fuertemente la economía nuestra, que fue el tema de la delincuencia. Hoy hay un ataque frontal directo que ha logrado colocar al país también con tasas de 0 homicidios, que creo que es un factor importante para cualquier inversionista, ¿no? Sí, Neto, es el tema de seguridad y la mejora que estamos teniendo día a día va a tener un impacto catalizador, nos atrevemos a decir un impacto catalizador y significativo en nuestros negocios, desde el negocio más pequeño, una señora que vende el pan cerca de una estación de bus, esa persona y una multinacional que han visto El Salvador como potencial, pero que no han habido las condiciones para establecerse. Van a haber oportunidades, van a haber más oportunidades gracias a esta batalla en contra de organizaciones criminales que desafortunadamente no solo han afectado nuestra economía, sino que, más importante, han afectado a los hogares salvadoreños, han afectado a familias, han ocasionado la desintegración familiar, han ocasionado que familias enteras con muchos riesgos dejen nuestro país para poder migrar hacia otros países. Así que el impacto, así como el impacto de salud las medidas en salud han tenido un impacto tan significativo en la economía, así estas medidas de seguridad también lo tendrán. Lo van a tener. Bueno, le agradezco muchísimo, ministra, que nos haya venido a hacer una valoración y un balance de las medidas contra todo este impacto inflacionario que está generando la crisis externa, la crisis mundial, y que de alguna manera con estas 13 medidas se ha logrado paliar parte de lo que realmente pues, está viéndose el mundo entero. Yo le agradezco mucho su visita y espero pues más adelante tenerla acá con nosotros también. Gracias Neto, por recibirnos nuevamente. A la población salvadoreña les invito a que continuemos trabajando como lo sabemos hacer, arduamente, y que cuenten con que el gobierno va a continuar tomando todas y cada una de las medidas que tenga a su alcance para poder mitigar el impacto de esta crisis mundial en los bolsillos de cada salvadoreño. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, amigos que nos sintonizan. Los espero hoy a las 7 de la noche en un programa de radio también, donde vamos a analizar temas de país. Recuerden la cita 7 de la noche. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.